La persona es el ser humano concreto, en su singularidad y en sus relaciones, que tiene valor independientemente de las propias capacidades, incluso si no es capaz de defender sus propios intereses. Jamás será una función, es decir, nunca podrá ser reducido a lo que hace, aunque en cada acto que realiza debe expresar aquello que es. Entonces, el ser humano no se puede reducir a aquello que hace. Empezábamos haciendo la pregunta, ¿tú quién eres? ¿No? Y muchos respondían diciendo más bien, ¿yo a qué me dedico? ¿Yo qué hago? Y saltábamos lo profundo de definir, ¿y yo qué soy? ¿Quién verdaderamente soy? Nos dice este punto que no solamente nos podemos quedar en aquello que hacemos para definir lo que somos, sino también tendremos que ir más allá a lo profundo del ser humano para poder entender bien el concepto de persona. Y también decíamos que somos más allá de las cosas que hacemos, sin embargo, en cada acto expresamos lo que somos. Esta idea la desarrolló mucho el Papa Juan Pablo II, sobre todo en la Labor in Exercens, en esta encíclica a los 90 años de la Rerum Novarum, 1981, cuando habla acerca de la importancia del trabajo humano. Entonces, decía cómo la persona en cada acto que realiza expresa todo su ser. Les pongo un breve y sencillo ejemplo. A mis alumnos ya no les pido trabajos en computadora, les pido siempre trabajos a mano, porque este trabajo manuscrito me dejan ver mucho más lo que son en su escritura, en su ortografía, en su redacción, en la hojita que utilizan y que entregan. Es una expresión más completa de lo que es su persona. A lo mejor un papel con algunos fragmentos bajados de alguna página de internet realmente no me dice mucho de quién es esta persona, me dice mucho su escrito. Ya les propondré un foro para que podamos conocernos un poco más, porque obviamente no estaré contento solamente con un escrito de parte de ustedes. Y es que en el fenómeno de la globalización, no solamente en sentido económico, sino en general, las sociedades nos plantean una nueva forma de ser persona, la relación con los objetos y la capacidad de adquirirlos, no la verdadera relacionalidad de la que hablábamos del cristianismo, sino el hacer o capacidad de obtener que tienen los individuos. Desgraciadamente, a nivel general, en nuestras sociedades, distinguimos quién es una persona por su capacidad adquisitiva. No es lo mismo tener delante de nosotros a una persona vestida de una forma que de otra forma. No es lo mismo que una persona viva en un lugar que en una periferia, en una favela. No es lo mismo que viva en una residencia. Todas estas realidades del ser humano van a definir también el entorno y a final de cuentas quiénes son. La globalización ha querido plantearnos una estratificación de las personas de acuerdo a la capacidad adquisitiva, económica, material que tienen. La doctrina social de la Iglesia obviamente va más allá de eso. Hablemos de otro término que será importante para nosotros, el individuo. De latín individus, indivisible, indica al ser humano considerado como un todo, sin necesidad obligatoria de una referencia a otro. En la vida social es aquel capaz de defender sus propios intereses, un sujeto en relación que entra en relación con los demás a través del contrato, donde se establecen las condiciones del intercambio. El individuo, digamos, es como el átomo, aquella parte más sencilla e indivisible. Cuando hablamos de individuo, entonces indicará a este ser considerado como un todo, sin necesidad obligatoria de referencia a otro. Y quería hacer mención de este término de individuo porque hemos de decir que el concepto de la doctrina social de la Iglesia sobre persona también lo considera a las personas como un todo, o sea, como algo completo, ¿no?
si nos referimos al relato del Génesis, incluso a los dos relatos, ¿verdad?, del inicio de las Sagradas Escrituras, de la tradición judeocristiana, la Biblia, vemos que lo que Dios crea siempre, y bueno, al culmen de su creación es el ser humano, vemos que lo que Dios crea, lo crea bien y es un ser completo. Veremos más adelante lo que es la reciprocidad, la complementariedad, pero es importante retomar también este concepto. No nos falta nada, no somos seres completos. Claro, se nos invita a la reciprocidad, a la relación, pero somos seres completos, enteros. Para ir culminando este pequeño bloque inicial, quiero citar a Jean-Jacques Maritain, persona que seguramente muchos de ustedes conocerán, que en una de sus obras, que viene citada en la presentación, L'Humanisme Intégral, él plantea lo siguiente, cito alguna de sus frases para ir culminando este. No proponer al hombre sino lo humano es traicionar al hombre mismo y querer su desgracia, pues por la parte principal de sí mismo, que es el espíritu, el hombre está llamado a algo mejor que una vida puramente humana. Es un humanismo integral, es su obra, que no adora al hombre, sino que respeta real y efectivamente la dignidad humana y reconoce derecho a las exigencias integrales de la persona. Un humanismo orientado hacia la realización social, temporal, de aquella atención evangélica a lo humano, que debe no solo existir en el orden espiritual, sino encarnarse tendiendo al ideal de una comunidad fraterna. Si reclama a los hombres sacrificarse, no es al imperialismo de la raza, de la clase o de la nación, sino a una mejor vida para sus hermanos y al bien concreto de la comunidad de las personas humanas. La humilde verdad de la amistad fraterna ha de pasar a costa de un esfuerzo constantemente difícil y de la pobreza al orden de lo social y de las estructuras de la vida común. Por ello, tal humanismo es capaz de engrandecer al hombre en la comunión y por ello no podrá dejar de ser un humanismo heroico. Es a lo que nos referimos de este humanismo integral. Jean-Jacques Maritain pretende llevar al hombre no solamente a sus capacidades terrenas, sino dice, un humanismo que no hable de la realidad trascendente del ser humano sería un humanismo que traicione a la misma raza humana. Porque si le quitamos la parte que tiende a lo trascendente, según el humanismo, corriente humanista, entonces traicionamos al mismo ser humano. La cita es un poco más grande, amplia, la tendrán en sus presentaciones. Quisiera ir terminando con este principio personalista de la doctrina social. La Iglesia ve entonces en el hombre, en cada hombre, la imagen viva de Dios y está llamada cada vez más a descubrir su plena razón en el misterio de Cristo, imagen perfecta de Dios. Cristo, por su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Gaudium et Spes número 22. Recuerdan que hace un momento, bueno, al inicio de este módulo, veíamos Gaudium et Spes 24, donde decíamos que el ser humano es esta criatura que Dios ha querido amar por sí misma. Y entonces vemos cómo Cristo, que ha unido su historia a la del ser humano, dignifica la historia humana. Por lo tanto, no podemos considerar ni contemplar más la historia humana como una historia de violencia, de errores, de guerra. No, es cierto que tiene todas estas realidades dentro de su historia, pero nunca y para nada es una historia de fracaso, todo lo contrario. Es una historia de amor, de salvación, de redención, que incluso en las partes difíciles, torcidas, en las equivocaciones, Cristo, al compartir la historia del ser humano, redime todo este camino, acompañándolo, estando precisamente Él mismo corriendo la suerte del ser humano.
con ello pues también entregándose y ganando la redención para el género humano. La Iglesia reconoce como su tarea principal hacer que esta unión pueda actuarse y renovarse continuamente en Cristo. La Iglesia señala y desea recorrer ella misma el camino del hombre. Redentor Hominis, número 14. Recuerdan ustedes la primera encíclica del Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Es la que estoy citando en este momento. Que Juan Pablo II ya decía de una manera maravillosa que es la Iglesia la que quiere recorrer los caminos que recorra el ser humano. Aquí ya empezamos también a generar otra tarea, ¿verdad? Ya iremos mencionando porque tenemos dos tareas para terminar, para continuar con este estudio. La primera será la descripción de la persona humana de acuerdo a lo que ustedes piensan, de acuerdo a los filósofos que ustedes conocen, de acuerdo a los pensadores orientales, occidentales, indígenas. Sería muy enriquecedor en este foro que cada quien llegara con una, dos o hasta tres definiciones de diferentes fuentes, de diferentes lugares, para que pudiéramos enriquecer nuestra concepción del ser humano, no quedarnos solamente con la de Boecio, con la de Santo Tomás, pero sí al menos conocerlas y enriquecer a este grupo que de manera virtual estamos nosotros reflexionando sobre la persona. Pero otro punto muy interesante es ir mencionando qué caminos crees tú, ya que estamos en el análisis de la realidad, para ir aterrizando estas ideas, ¿qué caminos crees tú que concretos en tu comunidad, en tu trabajo, en tu familia, en lo que tú vives, concretamente, qué caminos consideras que la Iglesia tendrá que recorrer para acompañar al ser humano? No sé, ¿será la bestia? ¿Será acompañar esos caminos de los migrantes? ¿Será acompañar el camino de tantas jóvenes que sufren violencia, que sufren trata? Se abre también el foro para que ustedes digan qué caminos concretos en tu realidad muy específica crees que la Iglesia debe de recorrer para hacer caso de esta encíclica de Juan Pablo II, Cristo Redentor de los hombres. Recorre estos caminos. Yo les propongo que digan cuáles son los caminos y también pongan mucha atención en esta propuesta que hacen, porque el trabajo que pediré también para poder acompañarlos en esta evaluación de este módulo, vamos a tener que hacer alguna práctica con esos caminos. No solamente digamos, bueno, es que ahora tiene que recorrer las calles de Siria. No, hagamos algo muy concreto, en tu comunidad concreta, en tu barrio, en tu colonia, en tu asociación a la que